Gracias, pastor. De compartir. Sí. Gracias por su confianza. Buenos días, hermanos. Pues es un honor como siempre y un gusto poder estar aquí nuevamente con ustedes. Allá no empiezo, hermanos, ahí me van a disculpar si de repente ven que se me salen algunas lágrimas porque todavía la haría ando muy sensible. Pero no es adrede. Dicen que las lágrimas limpian el alma, ¿verdad? Bueno, estoy contento porque nuevamente estoy aquí, pues retomando, ¿verdad? Lo que en algún momento por mera necesidad, en el cuidado de mi mamá, pues me impedía estar regularmente reuniéndome con ustedes. Déjenme decirles que yo les agradezco mucho todas sus palabras de apoyo que durante este tiempo estuvieron dándome, palabras de aliento. Eran muy necesarias para mí, para mi familia. El apoyo, pastor, financiero, que también en algún momento les agradezco de todo corazón, a nombre de mis hermanos, a nombre de mi propia madre. Muchas gracias. Fue una carrera larga, un caminar, un desierto, un tanto prolongado, varios años. Pero como dice la canción, yo nunca pensé que doliera tanto. Los últimos días fueron sumamente pesados, muy pesados, porque no solamente fue la situación que teníamos con mi mamá, que al final del día Dios tuvo misericordia y pues bueno, Dios la llamó a su presencia, sino que se nos juntó también en la situación de Martita, por la que estábamos orando desde tiempo. Las cosas se complicaron, el malestar fue más fuerte y ella estaba bastante alarmada al grado que pues ya no pudimos esperarnos a los protocolos que marcaban las instituciones a las que tenemos derecho, el ISSSTE, el seguro, no, y ya cuando, pues también a manera de que ustedes sepan qué fue lo que pasó, cuando el doctor extirpó, pues todo su aparato reproductivo, dice, justo a tiempo, porque sí traía, ahí encapsulado algunas células de cáncer, dice, pero estuvimos justo a tiempo. Hubo necesidad no solamente de quitar aquel tumor, sino extirpar todo, ganglios, matriz, ovarios, todo, y dice, inclusive una pequeña bola de grasa que trae ahí, también se le extirpé porque muchas veces se quedan ahí células de cáncer y vamos a erradicar. Actualmente está en estudio de patología eso, pues para ver si efectivamente era cáncer o no, pero bendito Dios, a veces nos lleva por nuestros propios desiertos y nosotros consideramos que, pues qué necesidad hay, ¿no? Pero la verdad es que sí. Y justamente en los momentos en que yo más angustiado me sentía y que más acorralado me sentía en la salud, en el tiempo, en la distribución de cuidarla a ella, cuidar a mamá, en el aspecto financiero, yo había veces, hermanos, que mi cabeza no daba más, que el sueño reparador no llegaba y las noches eran interminables, buscando la cuadratura del círculo y la ecuación, y pues yo que soy de fórmulas no encontraba la fórmula de cómo salir financieramente también, pues era pago de cirugía y pues los servicios de mi mamá que pues yo sabía que se iban a necesitar. Al final del día, un día buscando yo en lo que nos da fuerza, vi algunos versículos bíblicos y Dios me dio esta palabra. Y yo espero que esta mañana esta palabra sea de edificación para sus vidas, como siempre se los he dicho. Ustedes saben que yo no tengo una preparación académica en cuanto a teología y demás. Yo hablo desde el fondo de mi corazón, de las experiencias que Dios me da, tal y como lo hacían los apóstoles. Aprendieron del maestro sobre el camino y sobre eso
yo trato de edificarles a ustedes sus vidas y espero que esto sea de bendición para sus vidas y que a su vez sea de bendición para otras personas que ustedes puedan comentarles de esto. ¿Ya? Hoy veremos algunas razones por las cuales Dios en ocasiones nos hace probar y poner en práctica la paciencia que viene de Dios. La paciencia es uno de los atributos más significativos de Dios mismo, así como su amor, su misericordia y su poder. También a través de la historia del hombre hemos visto cómo Dios nos deja ver su paciencia para con nosotros, los hombres, su máxima creación. Nosotros, queridos hermanos, somos un producto de ingeniería genética más perfecta habida y por haber. Porque no solamente los animalitos están de una manera, diseñados de una manera perfecta, sino que adicionalmente a nosotros Dios nos dio su esencia, porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Es decir, nosotros tenemos incluso la ventaja de tener el libre albedrío. Tenemos sentimientos. Nosotros como Dios deseamos. Nosotros como Dios ejercemos las cosas buenas de Dios. Pero Dios nos dio la libertad de no ponerlas en práctica. Esa es la diferencia que Dios tiene en toda su creación con nosotros. Por eso nosotros somos tremendamente amados por Dios y tremendamente peleados por aquel que no es Dios. ¿Y qué es la paciencia? La paciencia es la antesala de la esperanza y a su vez es lo que desemboca en la fe. Es decir, cuando nosotros ponemos en práctica la paciencia, abrigamos la esperanza de algo. Y ese algo a través de la fe lo hacemos realidad. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que no se ve. Pero, ¿fe en qué o en quién? Es muy sencillo. Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, los que estamos aquí, tenemos la fe de que a través de Jesucristo hemos sido hechos hijos de Dios. Y que en breve veremos la gran promesa de la venida del Hijo del Hombre entre las nubes a recoger a su pueblo. Promesa que quizá muchos de esta generación o la venidera podamos alcanzar a ver en cualquier momento, hermanos. La segunda venida de Cristo está próxima. El que no se quiera dar cuenta es porque no quiere. Las evidencias y las profecías de la segunda venida del Señor Jesucristo son más que evidentes. Discúlpenme. Son más que evidentes. Promesa que quizá en esta generación podamos ver en cualquier momento. La segunda venida de Cristo es lo que los cristianos creemos y esperamos, como decía el corito, con ansias, con anhelo. Esta promesa es la que hoy nos mantiene aquí, buscando, anhelando, confiando y esperando que esa promesa sea cumplida por nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador. ¿Estamos de acuerdo? La razón principal por la cual usted está sentado aquí es porque la fe que viene desde la paciencia, la esperanza y desemboca en fe, es lo que creemos. Por eso estamos aquí. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios prueba tu paciencia? La respuesta es para fortalecer la fe. Vamos a ver algunos textos bíblicos para sustentar lo que aquí se expone. Si puede o quiere, puede anotarlos. Pero son los textos bíblicos que en su momento su servidor buscó
buscando el aliento de parte de Dios, la fortaleza y buscando la salida a eso que yo estaba viviendo, eso que yo recientemente viví, que está muy fresco. ¿Por qué Dios prueba tu paciencia? Primero, número uno, porque la paciencia forma carácter espiritual. Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4 nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la prueba produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Más claro ni el agua. Número 2. ¿Por qué la paciencia? Dice, ¿por qué Dios prueba tu paciencia? Porque no todo se recibe de inmediato. ¿Por qué Dios produce paciencia en nuestros corazones? Porque no todo lo que pedimos o necesitamos se produce de inmediato. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 nos dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Se acuerdan que recientemente hablábamos acerca del kairos de Dios? Justamente hoy día es lo que Dios demanda de nuestras almas, de nuestras vidas. Tener paciencia, seamos pacientes, estemos vivos, hermanos, a cuando se produzca el tiempo correcto y perfecto de Dios, el kairo de Dios. Hoy es tiempo de estar con la vela encendida, porque la venida del Señor Jesucristo se suscitará en cualquier momento y para entonces nosotros debemos estar preparados. Número 3, porque la fe se fortalece en el proceso. Hebreos capítulo 10, versículos 36 y 37 dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Nosotros debemos ser pacientes, guardar en el Señor y esperar esto, la promesa, que se cumpla la promesa de que el Señor Jesucristo venga por nosotros y nos vayamos. Hay de aquel que no lo crea. Ese ya no es asunto suyo. Usted prepárese usted. Usted prepare a sus hijos. Usted prepare a sus hermanos. Usted declárelo. No se quede con lo que usted está esperando. Número 4, porque la paciencia evita errores costosos. Proverbios capítulo 14, versículo 29 dice, el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. ¿Cuántas veces nos hemos visto enredados en problemas o en problemáticas que cuando se manifestaban como tal, por impacientes, hermanos, hacemos el problema más grande? Mire, hace unos días, 2, 3 días atrás, ayer fue mi hermana Juani a visitarnos, a ver a mi esposa. Ellas vivían ahí por el Cortijo. Y me pregunta, oye, manito, ¿supiste del señor que atropellaron? Él era el papá de la noviecita de mi sobrino. Digo, no, ¿qué pasó? Dice, pues fíjate que ya ves que esa es la ruta fiscal, por donde van todos los trailers, estaba colapsada. Y resulta ser que un muchacho joven estaba y se atoró. Y había un señor que repartía y vendía comida entre los traileros. Cuando están ahí atorados, ese señor les repartía agua, comida, y eso era de lo que se sostenía. Eran de Tabasco, esta familia es de Tabasco. No los conozco. Y si fíjate que andaba el señor trabajando, y este muchacho pues veía que no se movía, y se impacientó.
se desesperó, se salió bien enojado de la línea y donde le dio, atropelló al señor. Y luego lo mató. Dije, pero ¿cómo? De tener un problema que lo pudo haber solucionado regresándose. Dice, pues ahora está. Porque la paciencia evita errores costosos. Así nosotros, hermanos, cuando no veamos que las cosas se solucionen, lo único que podemos y debemos pedir es, dame paciencia. En el cuarto del hospital, cuando yo estaba, me sentía, con mi esposa me sentía súper agotado. Hermanos, yo caminaba, me acuerdo que subía las escaleras de ese hospital y las piernas se me doblaban. Y que yo decía, Señor, dame paciencia. Y Señor, yo te amo, yo te sirvo, yo te busco todas las mañanas. Dame paciencia, Dios. Como tú quieras, por donde tú me quieras llevar. Nada más, dame paciencia. Paciencia. Es una palabra que se arraigó tanto a mi corazón estos días, hermanos, que por eso yo hoy se los estoy compartiendo. Tengan paciencia. Esperen en Dios. Esperen en el Señor. Confiemos. Desarrollemos y fortalezcamos nuestra fe. Número 5. Dice, porque quien persevera recibe la promesa. Santiago 1:4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte nada. Si usted aprende a desarrollar la paciencia en el Señor, seguramente no faltará nada en su vida. No faltará el consejo, no faltará la solución, no faltará la provisión, no faltará absolutamente nada. Número 6 y último, soportando la prueba. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando no haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Es sumamente importante que nosotros seamos capaces de saber valorar los procesos por los que Dios nos lleva a fortalecer nuestra fe, reconociendo que el gran yo soy guarda de sus hijos en todo momento. No nos desenfoquemos, queridos hermanos, que la angustia y la desesperación no nos desvíe del propósito de Dios. Es muy fácil, hermanos, en la desesperación cometer errores, malas decisiones. Es increíble, hermanos. Créame, es increíble. Y yo me quedo sorprendido, a pesar de que no es la primera vez que Dios manifiesta su misericordia, su amor y su lealtad en mi vida. Yo me quedo sorprendido de cómo Dios ha actuado en mi vida. Miren, hermanos, eran 50,000 pesos para pagar por el hospital. Más otros casi 70 por los servicios de mamá. ¿Y de dónde? Si yo por cuidar a mi madre dejé hasta de trabajar.
Y lo que yo recibo de los departamentos es para pagar los compromisos que tengo. Pero cuando yo leí esto, dije, Señor, tú eres el dueño de todo. Así es que esa es bronca tuya. Yo las cuido y tú te encargas. Dos días antes de internar a mi esposa, porque necesitaba internarse, me habla una persona que yo hasta le iba a colgar porque no conocí el teléfono. Pero dije, es 878. Bueno, don Beto, buenas tardes. ¿No se acuerda de mí? No. Hace como 2 años platicamos de que usted, yo quería que usted me ayudara para vender productos químicos. Estaba yo asociado con un amigo conocido. Ah, ya me acordé, ¿no? Y hasta la fecha, sí, créanme, hasta la fecha no sé cómo se llama. Y le digo, pues sí, compi, pero mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que estoy en esta situación así, así, así. Y ahorita mi cabeza, pues no, está para negocios, amigo. Y dice, no, ¿y qué le falta? Digo, pues nada más de entrada en meter a mi esposa a cirugía porque urge. Y pagar, pues, los servicios de mi mamá. ¿Cuánto ocupa? Y le dije, pues mínimo 60,000 pesos. Lo que ocupe, le hubiera dicho 100. Lo que ocupe, ahorita se los deposito. Oye, pero es que yo tengo este compromiso y no sé cuándo termine mamá, 3 semanas. Usted no se apure. Ahorita le aviso. ¿Cómo puedo yo negar que yo tengo un Dios fiel? Un Dios que escucha, un Dios que protege. ¿Para dónde me hago, hermanos? ¿Cómo me puedo yo desenfocar? Si las evidencias ahí están. La evidencia de la fidelidad de Dios es más que visible. No hay manera. Yo no sé si así pase con todos los cristianos o si usted no lo ha experimentado, creo que es tiempo que de cristino pase a cristiano. En el libro del Éxodo, capítulo 13, versículos 17, 21 y 22, aquí la Biblia nos hace ver cómo es que Dios nos enseña su paciencia, nos muestra cómo su fidelidad permanece a pesar de las circunstancias y lo complejo que puede ser un pueblo, que como el pueblo de Israel, siendo un pueblo escogido, viendo las muestras de poder de Dios a su favor, primero, siendo liberados de la esclavitud de Egipto, no comprendían la grandeza de aquel que les estaba dando una nueva vida de libertad, quien estaba cumpliendo una promesa hecha al patriarca de ese pueblo, Abraham. Dios estaba cumpliendo su promesa en proteger y multiplicar aquel pueblo descendiente de Abraham. Aquí vemos cómo es que Dios, a través de la columna de nubes durante el día, los protegía de los inclementes rayos del sol durante el día. Y durante la noche los protegía con una columna de fuego del abrasante frío del desierto. Dios les dejaba ver permanentemente que Él estaba ahí a su lado. Y aún así, muchas veces no nos damos cuenta de lo que estamos viviendo. Cuando somos bendecidos pensamos que es por nuestros logros. Cuando Dios nos bendice con trabajo,
con salud, con familia. Y llegamos a la casa de papá y mamá a comernos un platito de frijoles. Pensamos que lo merecemos y no lo equilatamos, no lo valoramos. Dios les dejaba ver permanentemente que Él estaba a su lado, que jamás los abandonó durante 40 años en su caminar por el desierto. Dios manifestaba su amor y su compañía de manera permanente. También vemos que la fidelidad de Dios y las promesas hechas por Él siempre permanecen y se cumplen en la vida de sus hijos a pesar del comportamiento del hombre. Porque no eran una perita en dulce aquellos. Aquí nos damos cuenta que a pesar de las evidencias y demostraciones de parte de Dios, este pueblo dudaba, murmuraba, cuestionaba, se quejaba. Algunas veces hasta deseaba regresar de donde Dios los había sacado de la esclavitud en Egipto. ¿Y sabe qué era lo que pasaba, hermanos? Es que se dejaban dominar y guiar por su impaciencia. Porque según sus expectativas, no veían resultados tangibles o positivos de su peregrinar en el desierto. No veían que se cumpliera la promesa de libertad de inmediato. Así somos muchos cristianos, hermanos, hoy en día. Creemos o queremos que Dios, cual varita mágica, cumpla nuestros deseos o nuestras necesidades de inmediato. Ponemos las peticiones delante de Dios, hasta venimos con los pastores. Pastor, ore por mí para que se alivie Martita. Iglesia, oren para que mi mamá se sane. ¿Y qué pasa la mayoría de las veces? En una ocasión comentaba el pastor Marcos Witt que después de un servicio en su iglesia, cuando él pastoreaba, y ya no pastorea, se acerca una hermanita a él y le dice: pastor, solo vengo a decirle que yo ya no voy a orar. Ya no va a orar, hermana. ¿Por qué? Porque yo tengo años pidiéndole a Dios que me dé un hijo y no quedo embarazada. Dios no me escucha. Dios no atiende mi llamado. Dios no responde mi petición. Así es que hasta aquí llego. Pero porque Dios a mí no me escucha, hermano. Yo veo que otras gentes le piden y les cumple sus peticiones. A mí no me escucha. Y entonces le contesta Marcos Witt: bueno, mire, si usted está tan segura de que Dios no escucha sus oraciones, yo le invito a que haga lo siguiente: maldiga a Dios. No, pastor, ¿cómo? No le escucha. ¿Qué más da? Maldígalo. Esto es cuando nosotros no vemos más allá de nuestras propias narices. No tenemos capacidad de ver el alcance del poder de Dios. No alcanzamos a entender cómo es que Dios funciona en nuestras vidas y cómo es que nosotros, en nuestra mente limitada, podemos deducir que cuando Dios no contesta una oración conforme a lo que pedimos, es por algo. Es por algo. Y cuando Dios no responde, ¿qué es lo que pasa? Nuestro semblante cae. Y muchos se llegan a retirar de la vida cristiana, abandonan el evangelio. Pero déjeme decirle algo.
para nosotros y para la gente que esté escuchando. Cuando eso pasa en nuestras vidas, no crea que es desconocido para Dios. Por eso Dios permanece fiel. Y hasta el último día que usted tenga aliento, Dios lo espera con los brazos abiertos, por su infinita misericordia y por su infinita paciencia. Usted puede irse al mundo si quiere, pero una vez que usted ha aceptado a Cristo Jesús como su único suficiente Salvador, usted queda sellado. Pero Dios es respetuoso y le da el derecho de poner en práctica su libre albedrío. Si usted regresa antes de que Dios le quite su aliento de vida, usted tiene oportunidad de volver a ser hijo de Dios. Mas, sin embargo, dice Éxodo, Dios permanecía a su lado y no se cansaba de mostrar su paciencia, su amor y su poder en aquel trayecto en el desierto. Los protegió, los alimentó, los guió, los sanó. Dice la Biblia, hermanos, que mantuvo sus ropas intactas. Después de 40 años, aquellas personas, sus ropas permanecían intactas. Los cubrió del calor, los cubrió del frío, mostró todo su amor, pero también probó sus corazones. Ojo, Dios te puede dar todo su amor, pero no abuséis, porque Dios tiene límites. Al final de este proceso, Dios depuró a los elegidos y probó su obediencia. En este hecho, Dios no solo mostró su amor por este pueblo, sino que también dejó ver el cuidado a su pueblo. No fue un cuidado abstracto ni distante, fue un hecho totalmente visible, constante y cercano. Al guiarlos por el camino más largo, fue porque era el más seguro para su fe. Con esto nos damos cuenta de que Dios conocía perfectamente el corazón frágil de su pueblo. Dios conocía el corazón de ellos. Él sabía que ante la dificultad o la guerra podían volver atrás, volver hacia de donde Él los había sacado. Esto nos muestra que la guía de Dios no siempre coincide con la lógica humana, pero siempre responde al amor y al conocimiento perfecto que Dios tiene de todos los suyos. Dios conoce nuestros corazones. No se olvide que Dios dice, yo te conocía aún antes de nacer. También nos enseña que el cuidado de Dios no es intermitente, ni tampoco es condicionado a la conducta, comportamiento de su pueblo. Él fue fiel, persistente y sostenido por su pacto con Abraham. Es decir, Dios no vio el comportamiento, no ve el comportamiento de su pueblo y dice, no, Dios es paciente. Dios es paciente, pero no se pase. Dios es paciente. Dios nos deja ver que no solo venir a los pies de Cristo y recibir el favor inicial de la salvación y nos libera de nuestra vida anterior, ya nos abandona, sino que en el proceso Él camina junto a ti en cada etapa de tu proceso. Es decir, aquella gente, aquella persona que viene a los pies de Cristo y se entrega, de parte de Dios recibe la salvación. Pero Dios no se desentiende y dice, bueno, pues ya te salvaste, ya te arrepentiste, bye.
Dios permanece a ti, contigo. Dios permanece a tu lado. ¿Por qué? Porque sabe que hay un proceso y en ese proceso tú puedes ser débil porque Él conoce tu corazón, conoce tus debilidades cuando estabas en el mundo. Dios no abandona. Sin embargo, esta misma verdad nos hace ver la actitud de muchos cristianos hoy en día. Al igual que el pueblo de Israel, muchos cristianos vivimos rodeados de abundantes evidencias del cuidado de Dios, pero aún así somos ingratos, hermanos, infieles, y constantemente cuestionamos la voluntad divina. Constantemente estamos debatiéndole a Dios, ¿por qué? ¿Por qué no se alivia, Señor? ¿Por qué mamá no se levanta? Si ya la saqué del seguro, Señor, ¿por qué mamá no respira bien? ¿Por qué no? ¿Por qué, Señor, no puedo conciliar el sueño? ¿Por qué, Señor, tengo que esforzarme tanto para conseguir lo que necesito para que las cosas marchen bien? ¿Por qué? ¿Por qué no? Búscame. Aquí estoy. Búscame. Dios provee, guía, consuela, protege y permanece fiel. Pero el corazón del hombre es necio y tiende a olvidar muy fácilmente, a murmurar, a desconfiar. Así somos, hermanos. Dios ha mostrado su misericordia y su fidelidad en mi vida personal. Y yo procuro que no se me olvide. Yo tengo debilidades como todos, como aquel que fue vicioso, tiene su debilidad. Como aquel que fue conflictivo, alegador. Pedro tenía carácter violento. Yo también tengo mis debilidades, a pesar de que yo he visto la mano de Dios en mi vida. Pero gracias a Dios hasta hoy, cuando yo quiero desviarme o me enfrío, traigo a mi mente lo que Dios ha hecho por mí. Yo traigo a mi mente que Dios me sacó de Egipto y que quizá me está llevando por ese desierto personal el que Él me quiere llevar. Eso es lo que nosotros debemos aprender este día. A caminar nuestros desiertos con gratitud, sin olvidarnos de dónde Dios nos sacó, sin olvidarnos y ni pasar por alto que Dios puede darnos lo que nosotros necesitemos conforme a su corazón, no conforme a nuestro corazón. Cuando nosotros depositamos todo lo que somos y todo lo que necesitamos y queremos en Dios, las cosas son como deben de ser, nada más. Esta porción de la Biblia nos llama a la reflexión y poner en práctica una fe más agradecida y reverente. Yo creo que definitivamente sí. Debemos ser más respetuosos y más agradecidos. Nos muestra que Dios no deja de cuidar a los suyos, aunque hoy su presencia no se manifiesta en columnas visibles. Hoy Dios nos guía, nos cuida y nos fortalece a través de su Espíritu Santo. Así como al pueblo de Israel, Dios le proveía alimento, el maná. Hoy Dios nos deja la nube del Espíritu Santo para protegernos de las inclemencias de la vida y nos da el pan de cada día. Juan 6:35 dice Jesús: yo soy el pan de vida y el que viene a mí jamás tendrá hambre. Y el que cree en mí jamás tendrá sed. A pesar de los años, Dios no se ha desentendido de nosotros.
Si bien es cierto que hoy nosotros no hablamos directamente con Dios y no hablamos directamente con Jesús, Dios nos dejó el Consolador. La promesa de Jesús es: yo parto para que venga el Consolador. Tenemos ahí la protección del Espíritu Santo. Y tenemos la promesa de Jesús que nos dice: el que viene a mí jamás tendrá hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed. Porque viene aquí una pregunta del Éxodo 13. Y no es si Dios sigue presente, sino si nosotros somos capaces de reconocer, de confiar en el caminar y agradecidos, aun y cuando el camino no sea el que hubiéramos preferido. Si nosotros somos capaces de reconocer cuando Dios está actuando a nuestro favor y que el proceso por el que vamos es porque Dios nos lleva en ese proceso. Aún si no vemos las nubes o las columnas de fuego en nuestro caminar. ¿Sabe que quizá alguna vez se ha preguntado algo que yo llegué a cuestionarme en algunas ocasiones? No sé, a lo mejor no, pero son preguntas que yo me he hecho. Esta pregunta es, yo decía, bueno, si Dios es omnisciente, omnipresente, Dios es todopoderoso, hacedor de todas las cosas, es soberano y tiene el poder, ¿por qué con tan solo decirlo no nos quita el dolor? ¿O por qué no quita y destruye a quien nos produce el dolor? Porque el dolor no viene de Dios. ¿Por qué no termina con Satanás y se arregla el asunto? Para él es fácil. Y la respuesta, después de darle muchas vueltas, la respuesta que yo logré entender es como en la teoría de los aires acondicionados. Yo trabajé para una empresa que fabricaba aires acondicionados. Y cuando yo las primeras veces me presenté con el que era mi jefe, le digo, entonces nosotros producimos aire frío. Dice, no, Robert, nuestros aparatos no producen aire frío. Generamos una ausencia de calor. De esas respuestas medio complejas de entender, así es Dios. Muchas veces en sus respuestas es difícil de entender, pero está, existe. Así como el aire acondicionado en su carro. Y usted quizá no entienda que cómo es que se está generando una ausencia de calor, pero usted está fresco. Así es Dios. No lo entendemos, pero lo sentimos. Y llevándolo al ámbito espiritual, la respuesta sería porque de esa manera Dios fortalece nuestra fe, de esa forma prueba nuestros corazones, porque a través del dolor se pone en práctica el libre albedrío que nos fue concedido a los humanos, a diferencia de los ángeles, hermanos. Los ángeles primero son asexuales, no se reproducen. Y los ángeles fueron creados para una función específica. Nosotros somos envidiados por los ángeles, que no creo que existe la envidia allá, pero yo pienso, han de decir, ¿por qué si nosotros estamos aquí contigo, te cuidamos, te lavamos, te servimos? Y aquellos que son tremendos, mira todas las bondades que les has dado capacidad de que decidan y no deciden bien todavía, pues. Hermanos, solo a través de la oscuridad tendremos manera de medir la luz de Dios en nuestras vidas. Usted sabía que lo que se mide es la intensidad de la luz. La oscuridad no se mide, la oscuridad es oscuridad.
Solo a través del dolor y la prueba podemos desarrollar la paciencia, aguardar la esperanza y fortalecer la fe. Solo si podremos identificar la bendición de Dios y los placeres de su fidelidad en nuestras vidas. Porque si nosotros no sintiéramos dolor, hermanos, ¿cómo te ibas a dar cuenta cuando Dios te está bendiciendo? Entonces, pasar por procesos complejos, por adversidad, por tribulación, no es malo. Es cuando Dios está trabajando con tu corazón. Te está llevando por los desiertos para mostrarte su fidelidad y su permanente presencia en tu vida. Porque ¿quién se ha muerto de abandono hasta el día de hoy de los que estamos aquí presentes? Y pueden pasar por 1000 tribulaciones como el hermano Roberto, pero al final del día, aquí está, parado, bendiciendo el nombre de Dios, instruyendo a su pueblo y mostrando las bondades que Dios ha tenido en mi vida, por la cual yo bendigo su nombre hoy, mañana y siempre. Y yo declaro, yo y mi casa serviremos a Jehová por siempre y para siempre. Mis hijos, mis hermanos y mi iglesia están puestos en las manos de Dios. El asunto es que ustedes lo vean de tal manera que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Fueron días muy complejos, hermanos, y siguen doliendo. Y paso por donde estaba mi madre y no puedo evitar. El día de ayer, en la tarde noche, Martita toda dolorida se levanta y va y cierra las puertas de donde yo tenía a mi mamá. Y voy y le digo, ¿quién cerró las puertas de los cuartos? Yo, Robert. Ya no quiero verte así. Porque te veo que cada que pasas por los cuartos, te pones mal. Les ofrezco una disculpa. Pero esto a mí me ayuda. Dios cuida hasta el más mínimo detalle. Dolorida en su cuerpo y dolorida en su corazón por ver que su líder llora. Pero hermanos, yo lloro de dolor, sí, porque estoy en la carne. Pero sinceramente, estoy agradecido con mi Dios. Porque a través de este desierto por el cual me tocó caminar, sé que su presencia está conmigo. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Que por más desolado que sea el desierto, no se olvide de donde Dios los ha sacado. Tengan la certeza y tengan la paciencia de ver que al final del día Dios va a obrar conforme a su corazón. Y si el camino es largo, Dios tiene un propósito para su vida. Y si usted sufre, es para que usted levante su vista al cielo y diga, Señor, aquí estoy, no puedo, manda los cuervos. Señor, ¿qué más hago? Y entonces usted va a ver que Dios lo abraza y dice, ahora sigo yo. Ese muchacho no sabe qué fue lo que pasó, porque hasta el día de hoy no me ha hablado.
No me preguntó cómo me va a pagar. No me preguntó cuándo me va a pagar. No me preguntó cuándo va a estar disponible. No me preguntó absolutamente nada. Así es Dios. Dios actúa tras bambalinas. Porque Dios, como Jesús cuando hacía los milagros, decía, no digas nada. Pero nosotros, quien recibimos la bendición de Dios, no podemos evitar testificar la bondad y la misericordia de Dios. Fortalezca su paciencia, fortalezca y abrigue la esperanza que está solo en Cristo Jesús, y la fe suya será fortalecida. Muchachos, jóvenes, honren a sus padres, disfrútenlos, escuchen, y cuando sean viejos, tengan paciencia. Tengan paciencia. A mí quizá de repente me faltó paciencia con mi mamá. Fueron 8 o 9 años. Creo que le quedé a deber. Y me dice el pastor, siempre quedamos a deber, Beto. Y quizás sí. Padres, tengan paciencia con sus hijos. Están en un proceso de maduración. No se desesperen. Pónganlos en manos de Dios. Dios va a obrar. Fueron 36, 38 años los que mi madre oró para que su servidor estuviera aquí. Cuando yo tenía como 14, 15 años, hermanos, yo me salí de casa de mis padres. Pero yo regresaba eventualmente a ver cómo estaban mis hermanos, porque yo tenía pleito seguro con mi mamá y con mi papá. Y un día mi mamá me dice, cuando ya me iba, dice, mi hijo, ven. Ay, ¿qué quieres, mamá? Déjame, te voy a platicar algo. ¿Qué fue? Dios me dio una visión, mi hijo. Dios me dio un sueño. Dios me dio una promesa. Ah, está bueno. Y luego, hijo, Dios me prometió que tú vas a predicar la palabra de Dios. Ah. ¿Y tú, Nieve, de qué la quieres? No, mi hijo, Dios me prometió que tú vas a ser un predicador. No, mamá, eso jamás lo verás. Pero mi madre jamás dejó de reclamar su promesa. Jamás dejó de hincarse y pedirle a Dios que su hijo, el más rebelde, un día estuviera aquí predicándole a ustedes de las bondades del Dios en que ella confió. Papás, no se desesperen. Así como el pueblo de Israel caminó 40 años, así como mi mamá oró 30 y tantos años para ver el sueño cumplido, por fortuna Dios se lo concedió poquito antes de que ella perdiera su memoria. Tengo la foto. A los matrimonios, ténganse paciencia. A veces en los matrimonios se generan conflictos conyugales que de repente sentimos que son insalvables. Pero cuando ponemos en práctica la paciencia, abrigamos la esperanza que las cosas se solucionen. Y a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, a través de la fe en Dios, a través de creer fervientemente que el Espíritu Santo está en nuestras vidas, las cosas pasan. Y esto que yo estoy viviendo, hermanos, que sea un ejemplo de vida para ustedes.
de que a veces pasamos por los desiertos que duelen y duelen mucho. Yo no sé si algún día se vaya a llenar este vacío que yo empiezo a cargar en mi corazón. No sé, pastor, tú que has perdido tus padres, no lo sé, pero aún si así no fuera, yo le doy gracias a Dios, que yo estoy seguro y creo que mi madre ha sido acogida en un lugar especial, porque esa es la promesa de Jesús. En la casa de mi padre muchas moradas hay, pero esas moradas solamente son para sus hijos. ¿Usted es verdaderamente hijo de Dios? ¿Usted verdaderamente tiene apartado un lugar allá? Yo creo que sí, pero si no, es tiempo que eche las manos a trabajar. Amén, hermanos. Póngase de pie. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, te doy esta mañana por el privilegio, Señor, que tú me has dado de venir a compartir tu palabra, de venir y dar la instrucción que viene de ti para tu iglesia, para tu pueblo, para tus hijos, Señor. Gracias, Padre, te doy por un día más que nos concedes de aliento de vida. Gracias, Padre, porque entendemos ahora que no todo lo que parece malo lo es. Es porque a través de estos medios tú fortaleces nuestra fe, Señor. Tú nos haces ver tu fidelidad. Tú nos haces sentir tu presencia en nuestras vidas, Padre bendito. Quizás hoy aquí, Padre, se encuentre alguien que necesitaba esta palabra. No lo sé, Señor. Yo solo lo que te pido es, Padre, que tú inclines tu oído y escuches la petición de cada uno de mis hermanos en este lugar. Y que, Padre, tú actúes a favor de cada uno de nosotros. Fortalécenos, Padre, danos paciencia, danos de tu paz, Padre bendito, y déjanos descansar en ti. Danos capacidad y discernimiento para darnos cuenta cuando tú estás actuando, Señor, en nuestras vidas, aunque no lo parezca. Gracias, Dios. Gracias por la vida de las personas que nos están visitando esta mañana, a Juanito, a su esposa, a los hermanitos que están viniendo, Señor, que ellos conozcan y sepan y entiendan que nosotros buscamos y adoramos a un Dios vivo, a un Dios que escucha y que atiende, que se mantiene fiel a sus hijos, aunque muchas veces, Señor, no seamos los hijos idóneos, pero tu amor, Señor, tu misericordia, tu paciencia es vasta. Gracias, Dios. Ahora, Señor, despídenos con la paz en nuestros corazones que solo tú nos puedes dar. Y prepáranos, Señor, para cuando tengamos que pasar por la tribulación, por la prueba, Padre bendito, para que, Señor, nuestra corona la merezcamos en su momento. Esperamos el regreso de tu Hijo Jesucristo con ansia, Señor. Gracias, Padre, por estar en nosotros. Gracias, Padre bendito, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bendecimos tu nombre, Señor, porque es sobre todo nombre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Gracias. Muchas